Página 174, ángulo central y relaciones entre los demás. Número 1. Traza con el compás el circuncírculo de los siguientes polígonos regulares, es decir, el círculo que pasa por todos los vértices. También traza los radios a cada vértice y contesta las preguntas. Bueno, les voy a mostrar el resultado de cómo queda, ya que aquí solamente hay que apoyar el compás en el punto del centro e irlo pasando por cada esquina para encerrarlo todo en un círculo. Y así es como nos quedaría el trazo. También los vértices, que viene siendo las uniones entre cada lado, estas esquinas van a salir una línea que va a llegar hasta el centro. Estos van a ser, como nos dice aquí, los radios para cada vértice. Vamos a ver que se van a formar triángulos. Estos triángulos son iguales. En esta otra figura se forma otra cantidad diferente debido a que tiene más lados. Aquí también hay otra cantidad diferente, pero sus triángulos son iguales entre sí. Y es lo que nos piden en el inciso A, que veamos y describamos el tipo de triángulos que se forman en cada polígono y qué relación hay entre ellos. Bueno, podemos ver que estos triángulos son iguales de dos lados, así, y otro de los lados es diferente. Estos son el tipo de triángulos isósceles. Y como les dije, entre la figura todos van a ser iguales. Ahora vamos a la página siguiente. Página 175. Esta tabla del ejercicio 3 la vamos a llenar con la información que debemos de contestar en las preguntas que están abajo. Así que primero vamos a ver esas respuestas para tener la información y venir ahora sí a llenar esto. El inciso A pregunta de qué manera se puede calcular la medida del ángulo central de cada polígono regular sin usar transportador. Bueno, primero el ángulo central vamos a verlo en esta figura. Ese ángulo central va a ser la medida que sacamos entre un vértice y otro, aquí en el centro de la figura. Lógicamente primero habremos de trazar este circuncírculo, haber trazado estos vértices así, y luego entre un vértice, o mejor dicho, entre un radio de estos que están aquí y otro que esté enseguida, podemos sacar ese ángulo interno, perdón, el ángulo central. Ese se puede sacar de ahí, o si no, de este con este o este con este. Basta con que estén enseguida uno de otro y de ahí sacamos ese ángulo. Lo medimos obviamente con transportador, pero aquí nos dicen cómo lo sacamos sin transportador. Bueno, esa medida se puede sacar con el cálculo de dividir los 360 grados que tiene el círculo entre el número de lados. En este caso tenemos 5 lados porque es un pentágono. Para este caso sería entre 5 y nos queda a 72 grados, que va a ser la medida existente en este ángulo central. Entonces esa manera sería 360 entre el número de lados. Inciso B, ¿de qué manera pueden calcular la medida del ángulo interno de cada polígono? El ángulo interno, ese viene siendo el que se genera de la medida entre lado y lado, es decir, de aquí a acá. Aquí no consideramos este vértice. Medimos entre esto y esto, ¿verdad? Lo que viene siendo esto. O en cualquier otro lado, esta parte de acá, esta de acá. Y como la figura tiene mismos lados de mismas dimensiones, estos ángulos son iguales. Para eso necesitamos saber cuál es la cantidad total de grados que existen en esta figura. En este caso del pentágono, si recuerdo bien, serían 540. En caso de que no sepamos, tenemos la fórmula que vimos antes. Sería el número de lados menos 2 por 180. Con eso sale el total de grados que tenemos. Y luego a eso lo dividimos entre el número de lados. Esa sería la respuesta para saber la medida del ángulo interno. Vamos a verlo en este caso. Tenemos 5 lados, menos 2, 3, por 180, sí, son 540 como les dije al principio. Eso entre 5 lados nos da a 108 grados que van a existir aquí entre cada ángulo, entre cada unión de estos lados. Todos estos van a medir por igual 108. Así es como los podemos calcular. Inciso C. Una vez que conocen la medida del ángulo interno, ¿cómo pueden calcular la medida del ángulo externo? Bueno, aquí voy a traer el famoso círculo que les digo podemos utilizar como apoyo. Aquí voy a tratar de ponerlo lo más centrado posible. Conocemos la medida del ángulo interno, eso ya lo calculamos. De hecho dijimos que eran 108, por si no lo recuerdan, eso está aquí. Es interno porque está dentro de la figura. El círculo es nada más de apoyo, ¿bien? Y entonces el ángulo externo, el cual va a ser la medida por afuera, ¿de qué? Bueno, no sé si recuerdan un ejercicio donde, de hecho en la página anterior, tomábamos el ángulo externo así, marcamos una línea la cual extendíamos, ya fuera para un lado, por ejemplo aquí puede ser para acá o para acá. Entonces en cada lado
podemos sacar un ángulo externo, así extendiendo la línea. En este caso, mi ángulo externo lo voy a tomar aquí porque ya estoy trabajando con esta esquina de adentro. De todos modos, todos son iguales en este caso porque es un pentágono de mismos lados. Pero para que recuerden, ¿sí? Porque ese ángulo externo obviamente puede existir midiéndose todo esto, ¿sí? Todo esto que está por afuera. Pero para el caso que nos compete ahora es nada más alargar una línea como aquí y tomar esta parte de aquí. Bueno, voy a traer el círculo otra vez para que se vea mucho más claros. Vamos de nuevo. Trazamos la línea de este lado para encontrar el ángulo externo. Ese ángulo externo existe aquí. Lo vamos a marcar en rojo para que se note todavía más. Va de aquí, ¿sí? Del mismo lado de la figura a esta prolongación. Aquí. Así, aquí existe ese ángulo externo. Y el ángulo interno ya sabemos por el cálculo que hicimos que es de 108 grados. Entonces ya para que nos quede claro, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber la medida de este ángulo externo si nada más conocemos la del interno? Bueno, pues para eso traje el círculo, para que se viera más claro de lo que estamos haciendo y lo que ya hemos practicado, que ya sabemos. Un círculo tiene 360 grados. Aquí son 108. Aquí la línea misma nos dice que estamos agarrando la mitad de un círculo. Sí, esta mitad del círculo es de 180, la mitad de 360. Entonces, para saber este cachito que queda aquí, se trata de restar 180 grados menos estos 108 que están ahí. Nos quedan 72 grados para esta parte de acá, el ángulo externo. Luego el inciso D dice, en cada polígono, ¿qué relación tienen las medidas del ángulo central y el externo? El ángulo central, recuerden, les dije, el que se encontraba aquí, marcado entre dos vértices consecutivos aquí adentro, era una cantidad que sacamos también con un cálculo, ¿recuerdan? Eran 360 del total de grados del círculo entre el número de lados que son 5, me quedan 72 grados aquí, fue lo que dijimos. Esos 72 son iguales, es la misma cantidad que existe acá en el ángulo externo, es lo que contestamos. La relación que tienen las medidas del ángulo central y el externo es que son iguales. Inciso E, en cada polígono, ¿cuánto suman el ángulo interno y el central? El interno es el que estamos viendo aquí de 108 y el central es el que vimos acá, que acabamos de calcular otra vez de 72 grados. Nos va a dar una suma de 180, son 72 más 108, ahí están 180. Pasó lo mismo que hicimos al sumar el interno y el externo de acá, recuerdan 180 que es la mitad de un círculo completo. Ahora que ya vimos la manera como sacar el ángulo central, interno y externo, vamos a completar esta tabla con las operaciones que planteamos. Bueno, la del ángulo externo, pues esa la vamos a poner igual que el ángulo central, ya que como lo vimos son iguales. No tiene caso que hagamos un cálculo si nos va a dar lo mismo. Vamos a ver, primero con 3 lados tenemos el triángulo. Estamos hablando de lados iguales. El ángulo central, como dijimos, se calcula con 360 grados entre el número de lados que son 3. Nos da 120 grados para el ángulo central. Su ángulo interno se calcula con el total de grados que hay adentro de esa figura entre el número de lados. Para el caso del triángulo son 180 grados, pero si no sabemos vamos a tomar el número de lados que son 3 menos 2 por 180, me quedan 180 como ven. Entre el número de lados que son 3 me da 60 grados para el ángulo interno. En el cuadrado, la medida del ángulo central la sacamos con 360 entre 4, que es el número de lados, nos da 90 en el ángulo central. La medida del ángulo interno va a ser 360 entre 4, igual que este procedimiento, porque 360 sale también de esta fórmula en caso de que no sepamos cuántos grados hay en el cuadrado. Número de lados 4, menos 2 por 180, 360, ahí está, entre 4 nos da 90 también. Y el ángulo externo, perdón, es que esto lo estoy considerando que es idéntico a esto de acá. Bien, entonces en el triángulo nos quedó igual, 120, en el cuadrado también, 90. Para el siguiente, que son 5 lados, tenemos el pentágono. Medida del ángulo central. Bueno, esa medida central es 360 entre 5 lados. Nos queda 72 grados. Bien, que están aquí. Luego la medida del ángulo interno es ya sin considerar esto. Lo que está aquí, ¿recuerdan? Esto de aquí va a ser los grados que existen aquí adentro, que son 540, pero si no sabemos, usamos esta fórmula, vamos a comprobar.
Número de lados 5 menos 2 nos quedan 3. Por 180, ahí están los 540. En caso que no recordemos, en este caso entre 5, porque son 5 lados, nos quedan 108 grados. Bien, y recuerden, sumamos las cantidades que salen aquí, ángulo central y ángulo interno, y nos debe dar 180. En este caso, 108 más 72, 180. En el anterior, 90 más 90, que era el cuadro, 180. En el anterior del triángulo, 120 más 60, 180. Hasta ahí vamos bien. Para el siguiente, que son 6 lados, tenemos un hexágono. La medida del ángulo central, en este caso, recuerden que es este ángulo central de aquí, se obtiene con 360, como vemos en la fórmula, entre el número de lados, que son 6, nos van a quedar 60 grados aquí en esta medida central, de ángulo central. Luego, el ángulo interno, ya es el que viene aquí, sí, en cualquiera de estos lados. Yo normalmente tomo los de aquí, ¿verdad? Pero como es figura de lados iguales, pues no importa. Cualquiera de estos es ángulo interno y va a valer lo mismo. Entonces, esa medida, ¿cómo se saca? El total de grados que existen aquí adentro en la figura entre el número de lados, que viene resumido aquí. Yo no me acuerdo si son 720 grados, pero como no estoy seguro, vamos a usar la fórmula. Entonces, tomo número de lados que son 6 del hexágono menos 2, me da 4 por 180, 720. Efectivamente, entonces esos 720 que existen aquí adentro, entre mi número de lados que son 6 y me quedan 120 grados para el ángulo interno de aquí o cualquier otro de por acá, van a medir 120. Y su ángulo externo, sí, el que va a estar en este caso de este lado, va a ser de 60, igual que el central, ¿verdad? Ya explicamos ese detalle, que eran iguales el central y el de afuera. Bueno, entonces, y la suma, que serían 60 del central más 120 del interno, ahí están 180. Luego el heptágono, ahí sí no tengo figura de 7 lados, se las debo. Pero el ángulo central, igual, tenemos 360 grados entre, en este caso, 7 lados. Me queda 51 y una decimal infinita de 42, 85, 71. Se repite, lo podemos tomar así, 51.42, 85, 71. Esa es la medida del ángulo central. Luego el ángulo interno, el que va a estar por adentro también. Aquí sí de plano no me acuerdo cuántos grados hay en el heptágono, así que voy a tener que usar la fórmula. 7 menos 2 son 5 por 180, sí, 900. Entonces 900 entre 7 lados y me queda 128.571428, este número infinito que ven aquí. Y bueno, sumado esto más esto también me debe dar 180 y este debe ser igual al ángulo externo. Bueno, vamos a ver. Tomamos ese decimal más 51.42, 85, 71. Voy a tomarlo así, a ver si me sale. Tiene que salir cercano. Ahí está, 179.99, prácticamente 180 grados. Sí, esto de los 180 es nada más para recordar y comprobar lo que vimos antes. Sí, todo este rollo de que si la prolongación de aquí me generaba aquí el medio círculo, el ángulo interno y el ángulo externo, suman 180, bla, 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 lo que ya he estado repitiendo como loro toda esta página, y de hecho páginas anteriores. Bueno, es esto nada más, ¿sí? Ahí está. Entonces, bueno, pues lo de la n es esto que ven aquí. Aquí no le puse nada porque pues prácticamente nos estamos basando en que son iguales, pero podemos poner de hecho esta misma fórmula aquí, o sea, es lo mismo. Y en esta parte de aquí no le puse nada porque pues tenemos que saber el número de lados para poder identificarlo con su nombre, ¿sí? Aquí nos están diciendo con la n pues cualquier número de lados, entonces no puedo responder yo algo específico. Aquí sí, porque nos basamos en una fórmula ya existente con el número de lados que se ocupen, que puede variar y no hay problema, pero acá no. Sí, aquí no sabemos exactamente qué nombre poner. Entonces, eso sería todo por estas páginas. Vamos a la siguiente.